Todas las moléculas HLA son moléculas antigénicas expresadas en las células pertenecientes al organismo que permiten reconocer lo propio y lo no propio. Estas moléculas se expresan de manera codominante, lo que indica que los genes del padre y la madre se expresan en una proporción, y todos los genes heredados de HLA se denominan haplotipo. Existen tres clases de las moléculas HLA, de las cuales solo dos intervienen en el proceso de trasplantes. Estos son los HLA tipo 1, localizados en todas las células nucleadas y plaquetas. Los HLA tipo 2 están localizadas en el sistema inmunológico, en células como los linfocitos, macrófagos, células dendríticas y demás. La expresión de este tipo de moléculas en los tejidos depende de la acción de sustancias como las citoquinas y los linfoquinas, que favorecen una mayor expresión de HLA tipo 2 en los tejidos, especialmente en el glomérulo renal, epitelios ductales y endotelios vasculares. Estructuralmente, HLA se divide en tres subregiones. La primera es la clase 1, que contiene los loci A y B, encargados de agrupar genes llamados HLA clásicos o complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. HLA está formado por 8 exones, de los cuales los exones 1, 2 y 3 se encargan de codificar las regiones extracelulares de las cadenas alfa 1, alfa 2 y alfa 3 respectivamente, mientras que el exón 5 modifica la región transmembranal y los exones 6, 7 y 8 lo hacen en la región citoplasmática. Desde un punto de vista molecular, el HLA1 se conforma de una cadena ligera llamada beta-2 microglobulina que se une de forma no covalente a la porción alfa 3 de la cadena pesada. Esto es necesario para la expresión de HLA1 en la porción superficial de las células. Esta cadena tiene un dominio de inmunoglobulinas, codificado fuera del complejo mayor de histocompatibilidad. Este se une a las cadenas alfa para estabilizar la estructura terciaria de la molécula. El polimorfismo de estas moléculas se encuentra en las regiones hipervariables, específicamente entre los dominios alfa 1 y alfa 2, mientras que la alfa 3 tiene como función unirse al linfocito T CD8. En segundo lugar está el HLA tipo 2, que abarca los genes HLA-DR, HLA-DQ y HLA-DP. Molecularmente, se define como una glucoproteína, formada por cadenas alfa y beta que poseen regiones dentro y fuera del citoplasma. La cadena alfa está constituida de 5 exones, de los cuales el exón 2 y 3 codifican los dominios alfa 1 y alfa 2, el exón 4 codifica los dominios transmembrana y citoplasmáticos. El gen que codifica para la cadena beta es muy similar al de la cadena alfa y tiene unas pequeñas diferencias en los exones codificantes en el dominio citoplasmático. Por otro lado, la región hipervariable se encuentra hacia el lado extracelular, en el exón 2, quien es el encargado de codificar la estructura de unión al péptido. El HLA tipo 2 posee unas cadenas alfa 2 y beta 2 que estructuralmente son de tipo de la superfamilia de las inmunoglobulinas, en comparación con las cadenas alfa 1 y beta 1 que forman el sitio de unión al péptido. ¿Cuál es la importancia de los trasplantes? Se han hecho estudios y se ha descubierto que los individuos que tienen un complejo mayor de histocompatibilidad similar disminuyen el riesgo de rechazar un órgano que van a recibir. Para esto, se debe tener una similitud en el HLA-A y en el HLA-B para el caso del complejo tipo 1 y en el HLA-DR para el complejo mayor tipo 2. Sin embargo, en los casos en que se presentan dificultades por la HLA-B, la HLA-C puede actuar supliendo su función. Como resultado, si la similitud es total, el resultado es positivo. Y aunque también se necesita terapia de inmunosupresión para evitar efectos adversos, la aceptación del órgano por el sistema inmune será eficaz. Por otro lado, si existen diferencias en especial en la HLA-DR, el riesgo de rechazo prematuro aumenta. El método más usado para la tipificación de moléculas HLA es la microlinfocitotoxicidad, o NHI. Esta se basa en la exposición del suero en un panel de antisuero específico. El anti-HLA va a causar una respuesta inmunológica clásica, es decir, los linfocitos reaccionan contra esto determina que el reconocimiento antígeno-anticuerpo haya tenido lugar. Después se generará lisis celular y dependiendo del porcentaje de la lisis y la especificidad del antisuero, se hablará de una reacción positiva contra la molécula de HLA específica. El número de células se cuantifica por porcentaje usando métodos de fluorocromos como el bromuro de tidio o de colorantes como el azul de tripán, y la eosina también se usa a nivel microscópico. Esto es evaluado mediante una tabla internacional con la que se comparan los resultados.
Oligonucleótido de secuencia específica. Esta prueba consiste en la amplificación del PCR en los exones polimórficos del mismo gen del HLA. SSP. Este método consiste en una amplificación de los primers. Este se centra en una amplificación de estos para que estos puedan reconocer los alelos específicos. Tipificación basada en secuencias específicas. Esta prueba se encarga de hacer secuenciación y amplificación de los exones polimórficos de los mismos genes que HLA. Tecnología Luminex. Este es un método que es un ensayo en fase sólida, el cual es una amplificación o cambio del oligonucleótido de secuencia específica debido a que este hace análisis de manera más rápida y específica. Para valorar si el paciente está presensibilizado contra antígenos HLA, se debe tener un prescreening de anticuerpos citotóxicos PRA, porcentaje de anticuerpos citotóxicos, los cuales se actualizan trimestralmente, y la realización de pruebas cruzadas en el momento anterior al trasplante. Se debe consultar la lista de hipoinmunizados. También puede realizarse un ensayo de microlinfocitotoxicidad en el suero de los pacientes hiperinmunizados de la red regional de trasplantes. Como ya se dijo anteriormente, hay diferentes HLA específicos en el organismo que se pueden desarrollar al producto de un trasplante y produce un gran daño en la funcionalidad del nuevo órgano y pone en riesgo la vida del paciente, puesto que es rechazado por las células del cuerpo reconociéndolo como extraño y patógeno. Aunque siempre hay una cantidad de receptores con HLA para la protección del cuerpo y su inmunización, lo que se intenta es que se haga el trasplante en pacientes inmunosuprimidos de tal manera que cuando se generen anticuerpos específicos, inmunoglobulina G, el trasplante de médula ósea es un procedimiento para reemplazar la médula ósea dañada o destruida por células madre de la médula ósea sana. Los trasplantes de médula ósea se realizan desde hace 30 años. Anualmente 30.000 pacientes se benefician de un trasplante con médula ósea de un donante familiar, de un donante no relacionado, ambos alogénicos, o de su propia médula autólogo. El trasplante de médula tiene dos limitaciones principales. La primera es que el donante y el receptor deben ser casi idénticos con respecto al sistema HLA. La segunda limitación es que solamente el 40% de pacientes tienen donante con familiar compatible. La incompatibilidad que se da en un trasplante se da por el morfismo de HLA, que tiene al menos 2 loci polimórficos e incompatibilidades en cualquiera de esos. Esto hace que encontrar un donante con los mismos antígenos sea muy difícil, lo que podría conducir a GVHD, graft versus host disease. Por esta razón se recurre de primera instancia a los hermanos de pacientes, ya que los haplotipos de HLA, que son HLA A, B, C, W, DQ y DP, que se heredan de la madre y del padre, se transmiten en forma de bloques, lo que permite que la probabilidad de que un hermano del paciente tenga el mismo HLA es de casi un 50%. Si el paciente no tiene ningún hermano, se prosigue al registro de donantes tipificados en clases 1 y clase 2 para encontrar el donante más apropiado. A la hora de seleccionar el donante se toma en cuenta ciertos criterios como la edad, ya que para pacientes hasta 55 años se requiere donante idéntico para HLA A, B, DR, B1, y pacientes menores de 35 años, si no consiguen el donante idéntico, pueden ser trasplantados a un donante que difiere en no más de una incompatibilidad menor en HLA, B y DR. El trasplante cardíaco se realiza a pacientes con insuficiencia cardíaca severa secundaria a disfunción miocárdica de muy diversas etiologías. Siempre que no haya respuesta al tratamiento médico, no exista alternativa de la cirugía convencional y la expectativa de vida sin trasplante no supere los 6 meses. La compatibilidad HLA en trasplante cardíaco es muy polifórmica, ya que se encuentra presente en los anticuerpos citotóxicos anti-HLA clase 1, que pueden dar lugar a una mayor incidencia de rechazo del injerto temprano y más severo, así como la vasculopatía del anoinjerto cardíaco. También existe una relación entre la generación de anticuerpos anti-HLA de clase 2 y la enfermedad de la arteria coronaria relacionada al trasplante. En el trasplante de corazón se puede hacer una correlación de la supervivencia del injerto con la compatibilidad HLA, B y DR. Está plenamente demostrado, como es el caso del trasplante de riñón, de 0 a 1 de incompatibilidades del 90% de supervivencia frente a 6 incompatibilidades del 70% de supervivencia. Aunque los datos retrospectivos muestran el papel de la compatibilidad HLA y el tiempo límite de perseverancia del órgano, es difícil aplicar prospectivamente la compatibilidad HLA para trasplante cardíaco.
e incluso en muchos casos ni siquiera es factor incluyente el hecho de que el receptor tenga anticuerpos citotóxicos frente al donante. Debido a ello, la teoría inmunosupresora debe ser más intensa para evitar el rechazo, con algunos efectos colaterales resultados de esta, como puede ser la más alta incidencia de linfosomas post-trasplante. Aspectos metodológicos de una guardia de trasplante cardíaco. Estudios pre-trasplante. Para evitar el riesgo de rechazo, deberá elaborarse una lista de receptores candidatos al trasplante en la que figuren los datos de su tipaje HLA y posible sensibilización. Para ello se realizarán los siguientes procedimientos: tipaje HLA clase 1 y 2, incluyendo HLA, B y DR en donante y receptor. Estudios de presensibilización mediante el análisis de anticuerpos citotóxicos, mayormente en casos de pacientes con el alto riesgo de rechazo al injerto. Esto requiere el análisis pretrasplante de anticuerpos frente al panel de células bien caracterizados de antígenos HLA, similar a la situación en trasplante renal. Por último, hablaremos de trasplante renal. Los pacientes con una falla renal crónica pueden ser mantenidos con vida mediante la hemodiálisis periódica mientras esperan un trasplante. El problema está en esperar por un donante idóneo de acuerdo con sus antígenos de histocompatibilidad y el tipo de anticuerpos citotóxicos que poseen. Una vez se ha realizado el trasplante, existen diversos factores de riesgo, como por ejemplo la incompatibilidad HLA, anticuerpos citotóxicos elevados, aparición de rechazo agudo. La consecuencia directa del trasplante en un paciente con anticuerpos anti-HLA frente al donante sería un rechazo hiperagudo, por lo que es necesario realizar una prueba cruzada pretrasplante. En la siguiente imagen podemos observar los mecanismos celulares y murales por los cuales el reconocimiento de los antígenos de histocompatibilidad del donante por parte del sistema inmunitario del receptor puede desencadenar el rechazo hiperagudo, agudo o crónico del injerto. Se ha observado a través de diversos estudios que hay un alto grado de incompatibilidad para HLA-DR, que ya sabemos hace parte de la región de clase 2. Su cadena se considera monomórfica y existen 3 alelos de este gen, pero por otro lado se ha observado una correlación altamente beneficiosa entre la mejor compatibilidad de HLA con la supervivencia de largo plazo de injerto, tanto HLA-DR como HLA-A y HLA-B, con útiles. Por la variabilidad del gen HLA es importante utilizar métodos muy sensibles para genotipificar adecuadamente a los pacientes y así prevenir el rechazo del órgano trasplantado en el cuerpo y la pérdida de su función.